La estructura en sí, la glándula mamaria en sí, vamos a darnos cuenta que está formado por 12 a 15 sistemas ductales bien independientes que vemos acá. Cada una de ellas tiene una desembocadura. Este conjunto que se denomina los lobulillos. Cada sistema ductal presenta entre 40 a 50 lobulillos como terminación y ella más o menos consta de 100 acinos que son productores de leche. También vamos a darnos cuenta que en la superficie del pezón desembocan estos conductos, estos sistemas ductales a nivel del pezón y también algunas estructuras a nivel de la areola. El principal sistema de drenaje de toda estructura, piel, tejido celular, la glándula mamaria, incluso todo el espacio pectoral, el principal sistema de drenaje ya conocemos que son en los linfáticos axilares. En el hombre, esta glándula es más rudimentaria, tiene menor cantidad de tejido glandular, también consta de un pezón, la areola, anatómicamente estructurada igual que en la mujer. Y sabemos nosotros que ella también puede convertirse en uno de los diferentes procesos que encontramos típicamente en la mama. Procesos benignos, procesos malignos, procesos inflamatorios. O sea que todo esto también nosotros representa el 1% de los cánceres en el hombre, el cáncer de mama. O sea que también nosotros podemos encontrar las mismas alteraciones en el hombre. Recordar un poco que esos botones mamarios se originan de la epidermis. Antes de la pubertad, nosotros lo vamos a encontrar a esa mama como un botón rudimentario que están formados también por todos esos conductos, los lobulillos, sin actividad, rudimentario. Durante la pubertad, entre los 10 y los 13 años, donde esa mama ya empieza a responder al estímulo hormonal, ella empiezan a proliferar y empieza a aparecer lo que se conoce como ese botón mamario. Y el botón mamario es la primera manifestación del estado de maduración. Yo voy a ver un botón mamario, un inicio de respuesta hormonal y probablemente al año empezaría a laminar. Es una relación común, no siempre es regla, pero es regla que yo le tenga el botón y luego a laminar, siempre. En cuanto al tiempo, comúnmente al año. Durante la edad fértil, los acinos, los conductos terminales, responden no solamente al estrógeno y a la progesterona, sino ellos, mediante la prolactina, alcanzan la madurez epitelial. La mayor parte de las enfermedades, tanto benignas como malignas, se originan en estas regiones. El 95% de los cánceres mamarios a nivel del ductus. 85 dice nuestro libro. Le da incluso el 15 a los lobulillos. Vamos a darle entre 12% a nivel de los lobulillos y el resto, un 3% o menos en todas las estructuras que conforman en sí la mama. La piel, el pezón, los músculos, linfáticos. Podemos encontrar alteraciones en esas estructuras. Entonces, el mayor porcentaje abismal de los cánceres de mama son ductales. Durante la menopausia, ya cuando hay cese de ese estímulo hormonal, ellos empiezan a regresar, empiezan a sufrir apoptosis, mueren esas células y sufre esa atrofia la glándula mamaria en sí. Las mujeres posmenopáusicas tenemos nosotros producción periférica de andrógenos a nivel de la glándula suprarrenal, a nivel del tejido graso. Es por eso que otra vez la obesidad se convierte en un factor de riesgo para el cáncer
alteraciones a nivel de todas estas estructuras: piel, pezón, si hay presencia de secreción anormal, las características de ese tumor, no solamente la localización, sino las características de ese tumor, y localizarla perfectamente. Decíamos que nosotros teníamos que reconocer a la mama afecta, realizamos el examen físico y la presencia de esa alteración la tenemos que describir, empezando por la ubicación exacta. Primero, dividíamos a la mama en 4 cuadrantes: 2 superiores, 2 inferiores, 2 externos o 2 internos. Entonces, nosotros encontramos que esta tumoración se encuentra en la mama izquierda, en el cuadrante súpero interno. Veíamos a la mama como la manecilla de un reloj y podíamos decir que la lesión asienta sobre la hora 11. Y luego, la ubicación más exacta la teníamos en relación con el pezón, a 6 centímetros del pezón. Y luego no nos olvidemos de las características del tumor: sólido, quístico, móvil, fijo, tamaño, duele, no duele. No nos olvidemos que también el examen de mama implica el examen de la clavícula y de la región axilar. Una vez que nosotros encontramos cualquier manifestación en la mama, que lo vamos a recordar todas las manifestaciones, va a depender mucho de la edad para poder estudiar de la paciente, para poder estudiar a la paciente. Siempre, cualquier alteración en la mama tiene que estar acompañado de lo que se conoce como triple prueba. Luego del examen físico, prueba 1. Los estudios de imagen. ¿Cómo se solicita? Es lo que nosotros vamos a saber, es lo que nosotros hoy vamos a aprender. Y por último, la anatomía patológica. Ella se conoce como triple prueba: examen físico, estudios de imagen, que va a depender de la edad, y la biopsia de la lesión. El sistema de imagen, porque es la mamografía, en la mayoría de los casos, es la mamografía el estudio de elección para el diagnóstico del cáncer de mama. Y esta mamografía tiene un sistema de clasificación que es el BIRAPS. Siempre cuando yo voy a describir una alteración en la mama, utilizo este sistema: BIRAPS 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Habíamos visto que la mama, la estructura o la composición en sí, depende de cada paciente. Vamos a encontrar mamas pequeñas y vamos a encontrar mamas muy voluminosas. La densidad de esa mama podría opacar o ser obstáculo para mirar el resto de las estructuras. Los cánceres de mama, decíamos que casi el 90% eran ductales, el resto lobuliares. Y ellas se presentan como microcalcificaciones milimétricas, que únicamente se va a poder observar por medio de este método. La ecografía no me va a dar, solamente la mamografía. Pero ¿qué pasa en el BIRAPS 0? En el BIRAPS 0, evidentemente por la mamografía, yo no veo esas microcalcificaciones. Estoy tranquila, pero la densidad de la mama no me permite observar el resto de las estructuras. Y eso es el BIRAPS 0. No puedo ver todo. El BIRAPS 1 dice: veo todas las estructuras y todas están bien. El BIRAPS 2
Cuando yo observo calcificaciones agrupadas, calcificaciones lineales, macro calcificaciones, si ella me está hablando de que se está convirtiendo en asiento de un proceso patológico. El BIRAPS 3 dice que hay una tumoración. Con características benignas. Y vamos a conocerle hoy, probablemente es un fibroadenoma o probablemente es un quiste funcional simple, así como el ovario también produce quistes funcionales por un desorden hormonal. Esos lobulillos también pueden formar quistes. Y ahí tenemos dos situaciones. Yo tengo un proceso que me sugiere benignidad, pero ella tiene antecedentes, ella tiene factores de riesgo, pero Ana no. Las dos tienen un BIRAPS 3. Probablemente a Ana voy a observar, le voy a seguir, le voy a hablar sobre la enfermedad y los factores de riesgo. Pero a esta paciente lo voy a estudiar por los antecedentes que ella tiene. Aunque me sugiera benignidad, puede ser un fibroadenoma como puede ser un quiste simple. No, te voy a observar nomás, te voy a controlar. Pero a ella no, a ella le voy a estudiar, más que nada por los antecedentes. Un BIRAPS 4 dice, hay atipia, estudiar. Pero eso no quiere decir que sea un proceso maligno. Pero te obliga de que hay cambio en la arquitectura y tenemos que estudiar a ella y a ella. Un BIRAPS 5 dice, es cáncer, solamente me falta la biopsia. Y un BIRAPS 6 ya tenemos un CA de mama con la anatomía patológica confirmada. De esa manera se interpreta este sistema de clasificación que se utiliza en la mama, que son el BIRAPS. Entonces, decíamos que en la mama nosotros podíamos encontrar diferentes procesos. Cuando hablamos de patologías benignas en la mama, estamos hablando de ese grupo de enfermedades que se pueden encontrar en cualquier estructura de esa glándula mamaria que no va a tener la capacidad de diseminarse. Ella responde, pueden ser secundaria a un proceso hormonal, secundaria a una alteración congénita, pero que no tiene la capacidad de educación que le vamos a estudiar al fibroadenoma. Y ella tiene diferentes maneras de manifestación. Las patologías benignas también se pueden manifestar en forma de tumores, también nos puede dar secreciones anormales por pezón, también se pueden presentar como algún proceso inflamatorio a nivel de la piel, puede ser una mastitis, como puede ser un CA inflamatorio en la mama. Y hay una clasificación que dice que la sospecha podría tener directa relación con la edad. Vamos a conocerle hoy que la patología benigna, si probablemente yo encuentre un nódulo sólido en una mujer menor a 25 años, el 80% de posibilidad de que sea un proceso benigno, sí. ¿Y de quién estamos hablando? Del fibroadenoma. Cuando nosotros vimos el sangrado uterino normal y vimos cómo ese endometrio del útero puede engrosarse, puede responder a un estímulo, y es el tejido endometrial sano, pero mucho más grueso. Eso mismo es el fibroadenoma, pero en la mama. Si yo encuentro una patología tumoral en pacientes jóvenes, lo más probable es que sea secundaria a una alteración congénita que despertó con esas hormonas. La mayoría de las patologías que yo voy a encontrar en esta edad probablemente responda a esos cambios en la mujer. Se deba a la lactancia. Un proceso inflamatorio por la lactancia, un absceso por la lactancia, secreción de leche por la lactancia. La mayoría de las alteraciones podrían ser secundarias
procesos secundarios a ese proceso. También vamos a darnos cuenta que podrían ser no puerperales, porque esos conductos y esos lóbulos también proliferan y también secretan. Ellas también, esos cambios fisiológicos normales, también podrían formar obstrucciones, quistes, tumores. Ya después de los 45 años, cuando esa mama empieza a involucionar y empieza a regresar, la mayoría de las patologías que se encuentran a ese nivel sí ya empiezan a ser sospechosas. Probablemente ahí empecemos a encontrar atipias, hiperplasias atípicas o incluso esas alteraciones podrían corresponder a un cáncer de mama. Las mismas características en diferentes escenarios tienen relación, no siempre es regla, sabemos. Tenemos mujeres de 30 años con cáncer de mama, esas son excepciones. Las masas mamarias, la mayoría son detectadas por la paciente. Vimos nosotros que podría corresponder a una patología benigna, hay relación con la edad o también puede ser causado por un carcinoma. Los quistes mamarios lo vamos a encontrar en las mujeres mayores de 40 años en su mayoría. En su mayoría. Y ellas pueden ser de diferentes tipos. Un BRAF 3 puede simplificar un quiste simple, regular, homogéneo, donde las membranas son finas y podría representar a un desorden hormonal. Cuando se empieza a complicar la arquitectura, que se conoce como complicado, empezamos a encontrar los bordes finos pero irregulares, son un poco heterogéneas. Y ella va a depender siempre de estas pacientes para que yo lo pueda sospechar. No hay discusión cuando se vuelven complejas, multilobuladas, solidaquísticas, mixtas, heterogéneas. Ella sí te sugiere un proceso donde, independientemente del antecedente de la paciente, ellas tienen que ser estudiadas. Y acá dice que le tenemos a la ecografía mamaria como el método diagnóstico. Y ahí es cuando nosotros le utilizamos a la ecografía como un complemento de la mamografía. Porque yo estoy encontrando otras alteraciones. Entonces la mamografía me va a hablar si esos quistes son sólidos o son quísticas, me va a ayudar a poder usar como una guía para el diagnóstico de la paciente. En ese caso la ecografía se va a convertir como un complemento mamográfico. Pero yo ya sé que la mayoría de las lesiones se presentan como microexplicación. Esta es la patología que nosotros vamos a encontrar en mujeres jóvenes. Es una tumoración benigna, porque así como les dije, el fibroadenoma es la proliferación de ese mismo estroma mamario. O sea que el mismo tejido mamario ha aumentado de tamaño. Y ella se debe, en la anatomía patológica, por eso se clasifican como tumores benignos. Nosotros vamos a ver estructuras glandulares, estructuras epiteliales quísticas que están rodeados por el mismo estroma celular. Representa el 9% de todos los tumores benignos, son muy frecuentes. Se identifica comúnmente en mujeres jóvenes y ellas normalmente regresan de manera espontánea. Si es que se decide exéresis del tumor, es porque, y se cree que una tumoración mayor a 2 centímetros molesta. A veces hasta produce dolor. O sea que solamente
simplemente porque crece y porque molesta. Entonces se hace exéresis del tumor, ni siquiera voy a considerar márgenes. Y son características. Otro de los tumores. No, ella normalmente regresa. No crece, no molesta, se produce por un estímulo hormonal normal. O sea que yo no le voy a bloquear el eje a la mujer para que ella disminuya de tamaño. No. Si crece, excede. Si molesta, excede. Si no te controlo, va a desaparecer. Los tumores filoides, en su mayoría, son benignos. Pero estos tumores, ella vendría a ser como lo mismo que el fibroadenoma, pero degenerado. Son las mismas características. Representa el 1% de las neoplasias mamarias. Y aunque la edad promedio del diagnóstico sea de los 40 años, los dos casos que nosotros tenemos de tumor filoides son niñas de 12 y de 14 años. ¿Cuál es la característica de ese tumor? Tiene un crecimiento rápido, tiene un crecimiento acelerado. Yo hoy, miércoles, le veo con un tumor de 4 centímetros. Al mes, cuando me traigan los estudios solicitados, probablemente ya mida 10 o 15 centímetros. Ese crecimiento acelerado me hace sospechar de que yo estoy frente a un tumor filoides. Y a ella sí lo voy a estudiar. Independientemente de que represente 1% de posibilidad de malignizarse, cuando haga exéresis del tumor, sí voy a considerar margen, porque existe la mínima posibilidad de que ella tenga la capacidad de invadir. En su mayoría, en un 99%, son igual que los pólipos endometriales. Existe un mínimo porcentaje de que malignice, de que haga atipia. En base a eso, cuando existe la mínima posibilidad, siempre jugamos a favor de la paciente. Entonces, sí, frente a un filoide. ¿Y cuándo yo voy a sospechar? Por el comportamiento. Así es agresivo. Yo les mostré a ustedes cuando estábamos haciendo la práctica de mama, y esta niña tiene 14 años. Ella. ¿Se acuerdan de ella? ¿Sí? Bueno, este tumor sólido que abarca los 4 cuadrantes, móvil, duele más la urgencia mamaria que el tumor. Entonces, yo voy a decir, bueno, por la edad podría ser un fibroadenoma hoy, pero luego le miro en un mes y encuentro este crecimiento acelerado. Ahí voy a sospechar en un filoide. Y como existe esta clasificación, aunque sea el 1%, entonces eso obliga a que se haga. Es más, cuando se hizo una biopsia por punción, otra vez la biopsia decía el material no es suficiente para que te pueda decir si es un fibroadenoma o un filoides. Entonces se hace la extracción de toda la pieza y sospechando que podría ser un filoides, evidentemente tuvimos la consideración de los márgenes. Quitamos por márgenes, porque si es un fibroadenoma, quito el tumor, descapsulo y cubro. Pero acá tengo que considerar márgenes. Entonces, también nosotros podemos encontrar, aparte de tumores, secreciones anormales. Secreción de leche por pezón, secreción de pis por pezón o secreción de sangre por pezón. La galactorrea es patológico fuera del periodo de lactancia. ¿Hasta los cuántos años consideramos como un proceso fisiológico? ¿Hasta cuándo podría secretar leche la que dio de mamar? ¿Cuánto era? Viene la paciente y te dice, doctora, hace un año que yo di de mamar y todavía tengo leche.
van a contestar? César, ¿qué le vas a contestar? Estaba dando de mamar hace un año. Oi? Estaba dando de mamar hace un año. Sim. Mamãe pode chegar na clínica médica, mareo, debilitada, No. e seu bebê está amamentando mais um ano. O pediatra também contesta para dar mais de um ano, mas não pode. A mamãe não tem suplementos. Pode ficar déficit de vitaminas. No, es fisiológico. O sea que una mujer esté secretando leche mientras esté dando de mamar, ¿hasta cuándo se considera patológico? Hasta los 2 años ella puede seguir secretando leche. O sea que hasta los 2 años lo que a ella le pasa, si yo le doy soprolactina, evidentemente voy a tener alterado, no le voy a dar gabapentina, no voy a inhibir, porque ese proceso fisiológico está regresando. ¿Cuánto tiempo lleva? 2 años. Eso quiero que sepas. No te estoy preguntando, no es por déficit, ni esto, ni aquello, ni... Normalmente cuando nosotros encontramos pus, podría significar un proceso inflamatorio infeccioso o podría considerar secundaria a un proceso benigno o un proceso maligno. Cuando hay sangre por pezón, sí es más sospechoso. Pero las secreciones de leche por pezón tenemos que considerar patológica, sospechosa, cuando se produce de manera espontánea. Y otra vez, de una sola mano. Cuando yo tengo secreción por pezón, solo al exprimir, y no hay otras alteraciones, no hay pus, no hay sangre, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que creer que simplemente es respuesta al estímulo. Mira, doctora, yo me hago así, o aprieto mi pezón y sale leche. Veo que no hay sangre, porque no hay pus, entonces probablemente sea secundaria al estímulo. Estas secreciones espontáneas y de un solo conducto, ellas sí, en su mayoría lo vamos a considerar como patológico. Y de acuerdo a la edad y las características, examen físico, estudios de imagen y anatomía patológica. Triple prueba. Secreciones espontáneas de una sola mama, independientemente de las características, se consideran patológicas y sí están obligadas a estudiarse. Existen situaciones comunes que producen leche, que son consideradas como galactagogos. Las de uso común, la simeticona, la metoclopramida, las benzodiazepinas, ellas son consideradas galactagogos. Todos los antidepresivos tricíclicos producen secreción de leche por pezón. Sí, las dos no. Por eso es súper importante cuando vos le preguntes si ella está utilizando algún medicamento y secundariamente ella podría producir leche. Cuando hablamos de proceso infeccioso, dijimos que la mayoría lo íbamos a encontrar en mujeres entre 25 y 40 años. La etapa donde comúnmente existen los cambios más importantes en la mama. Y ellas en su mayoría son puerperales, las infecciones puerperales. Ese proceso inflamatorio que es causado por la secreción de leche, por la expulsión de leche, por el estímulo. Estamos hablando de una infección de la glándula mamaria, lo podemos encontrar entre el 2 al 10% de las mujeres que están lactando. Y muy frecuentemente lo vamos a encontrar en los primeros campos, nulíparas, primíparas. Los gérmenes que producen
lo vamos a encontrar al estáfilo, al estrepto, o sea que son las mismas bacterias que están ahí en la piel. Las fisuras, las grietas, también se convierten en una puerta de entrada y ellas podrían ser el resultado de estos procesos. En la clínica, nosotros vamos a ver la fase congestiva. Acá lo vamos a considerar como ya una mastitis puerperal, como un proceso inflamatorio, y acá nosotros ya vamos a encontrar formación del absceso. Diferentes situaciones: tratamiento dirigido local, probablemente antibiótico terapia y probablemente requiera un drenaje quirúrgico del absceso. Examen físico. Y acá, miren ustedes, dice diagnóstico diferencial, cáncer inflamatorio en la mama. Porque existe también un cáncer que se conoce como cáncer inflamatorio en la mama. ¿Cómo yo lo voy a diferenciar? Evidentemente el escenario, la edad, las características de la paciente. Cuando yo estoy hablando de un cáncer inflamatorio, yo hoy voy a ver que se inicia una mastitis. Yo voy a ver el diagnóstico de mastitis. El cáncer inflamatorio es tan agresivo que probablemente evidentemente no va a tener respuesta al tratamiento que le diste y probablemente en una semana veas toda la mama con ese proceso inflamatorio, incluso áreas de necrosis. Así de agresivo es el cáncer inflamatorio mama. No responde al tratamiento, descompone, necrosa. En ese caso, la evolución va a implicar estudiar a la paciente. Sí o sí va a requerir una biopsia, mala respuesta al tratamiento, rápida evolución del proceso inflamatorio, y una biopsia nos va a certificar de que estamos frente a un cáncer inflamatorio. Estas infecciones no puerperales, porque también puede ocurrir. Decíamos que esos conductos y esos lobulillos también proliferan y también secretan mucina. Entonces, ella también podría producir un proceso obstructivo que se va a inflamar y va a doler. La misma foliculitis, esos conductos también siempre están en comunicación con el exterior, siempre va a ser la puerta de entrada para que los mismos gérmenes de la piel producen los mismos procesos inflamatorios. Se conoce como mastitis no puerperal y tiene el mismo proceso: una fase congestiva, una fase inflamatoria y el absceso que podemos encontrar en ellas. La mastalgia. La prevalencia del dolor mamario es alta. Nosotros vamos a darnos cuenta que si se presenta en la mayoría de los casos, tiene relación directa con esa respuesta hormonal, en su mayoría. Por eso los dolores en la mama se clasifican como cíclicas y acíclicas. Yo, cuando mi mama se vuelve sensible, se vuelve congestiva, dolorosa, que se conoce como mastalgia, yo ya sé que mi periodo menstrual se está acercando. Esa mama proliferó y está en etapa secretora. Vuelve a la mama congestiva, turgente, sensible, dolorosa. Y una vez que se produzca la menstruación, es como que esa mama se desinfla, esa mama regresa y el dolor pasa. Ese dolor es fisiológico. Ese dolor tiene relación con el ciclo. Entonces, normalmente no me preocupa. Cuando esos dolores no tienen relación con el ciclo, me obliga a estudiar a la paciente. Y obviamente mi sospecha va a depender de la edad. Y en su mayoría, las mastalgias son unilaterales, no cíclicas. ¿Y cuál es la causa más común de mastalgias acíclicas? Los quistes mamarios.
de acuerdo a la edad, los factores de riesgo, si son simples, complicadas o complejas, va a depender de ella para estudiar a la paciente. Luego empieza a engrosarse ese tejido. Nosotros de ahí vamos a hablar de las mastopatías proliferativas. En este caso van a ser benignas. Sí. Profe, no vale estar falando que é cíclica, ela é devido ao quiste também. Sí, está mal. Sí. Y después leen solamente la diapositiva y me traen la diapositiva, pero vas a ir a leer el libro. Te vas a dar cuenta que dicen las no cíclicas son Só las não cíclicas. cíclica. Y el año pasado tuve ese problema. Pero me olvidé de corregir. Vas a ir a leer hoy. Quiste, então é só não cíclica. Sí, no cíclicas. Bueno. Mastopatía proliferativa benigna. Entonces, los cambios fibroquísticos. El estímulo hormonal provoca la dilatación de esos acinos globulares llenas de líquido que se interpretan como microquistes. Algunos incluso se presentan como bultos palpables y se clasifican como proliferativos o no proliferativos. O sea que vamos a encontrar estos mismos, en este caso globulillos, aumentados de tamaño. En este caso todavía lo vamos a considerar como un proliferó de más, creció de más. Puede ser a nivel de los conductos, como puede ser a nivel de los lobulitos. Ellas podrían ser ductales o lobulillares. ¿Cuáles son las más comunes? Las que realmente son sintomáticas y las que desde el inicio se dibujan en los estudios de imagen son las ductales. Y empieza a transformarse la arquitectura. Ahí vamos a encontrar las hiperplasias ductales o lobulillares atípicas. Estos cambios lobulillares son hallazgos incidentales, no sintomáticos, no son agresivos. Probablemente hasta lo observa esta paciente. Las hiperplasias ductales atípicas son las verdaderas precursoras del cáncer de mama. Tienen un comportamiento agresivo, tienen la capacidad de transformarse y tienen la capacidad de invadir. Si yo voy a considerar un verdadero precursor del cáncer de mama, van a ser las hiperplasias ductales atípicas. Recordar un poco el ductus, los lobulillos, todos los sistemas aferentes y el principal sistema de drenaje que encontramos en la mama. Carcinoma lobular in situ. ¿Le encuentran? Mínimo. Se diagnostica de manera accidental, no se considera como un precursor directo del cáncer mamario, pero sí como un fuerte indicador de poder padecer, cercano al 1%. Tiende a ser multifocal, bilateral. ¿Qué yo puedo hacer con ella? Una vigilancia estrecha, quimioprevención con tamoxifeno, que reduce el 56% de la frecuencia de un cáncer mamario en los cánceres lobulillares in situ. Puedo realizar una mastectomía profiláctica bilateral en mujeres con estos cánceres y tengo que considerar los antecedentes heredofamiliares de cáncer mamario o en aquellas pacientes en las que no se requiere tomar biopsias múltiples de forma continua. Pero ¿qué pasa con ella? Lea un poco. ¿Ya?
Jesse, fuerte. Miren ustedes cómo están dispuestas las calcificaciones. Son calcificaciones lineales, calcificaciones agrupadas a nivel de los conductos. Eso es lo que nosotros lo vamos a ver únicamente por la mamografía y van a ver el cuánto por ciento de los cánceres representan. Leo un poco fuerte. Es uma enfermidade pelas células cancerosas, criando várias proporções no sistema de condutos mamários sem invadir as áreas da membrana basal. Se classifica como câncer mamário em estágio 0. Representa de alguns 5 a 30% dos cânceres mamários. Se diagnostica por meio de uma mastografia de detecção e a menudo se acompanha de classificações pleomórficas, lineares ou ramificadas. Se classifica segundo o tipo morfológico, a presença ou ausência de necroses e o grau nuclear, sendo as variedades morfológicas mais frequentes lá criptiforme, sólida, lá micropapilar e lá comedônica. O tratamento é a ablação dupla com borde negativo. Ella es la que se considera verdaderamente un precursor de un cáncer mamario invasor. Los cánceres ductales in situ, cuando todavía la membrana basal se encuentra íntegra, tienen alta capacidad, tienen un alto poder invasivo, alto poder de mitosis, entonces ellas no hay discusión. Yo le voy a ofrecer tratamiento y evidentemente con la consideración de márgenes. Tengo que tener márgenes libres de lesión cuando estoy en presencia de esta enfermedad. Decíamos que también podríamos encontrar en un mínimo porcentaje alteraciones en las diferentes estructuras. En ella vamos a encontrar las alteraciones a nivel de la piel en la mama, porque también tenemos paquete en la vulva, en este caso, la piel de la mama. Vamos a encontrarla así como una erupción eczematosa, crónica de la piel, del pezón, puede ser sutil o una lesión incluso ulcerada. Tiene relación directa con los carcinomas ductales. Si yo encuentro una enfermedad de Paget en la piel, estoy obligada a buscar si no se inició de un carcinoma ductal. Y acá el tratamiento es quirúrgico, se hace la tumorectomía, la mastectomía conservadora o radical de acuerdo al estadio TNM de la paciente. Si yo voy a hablar de factores de riesgo para yo llegar a un cáncer de mama, ¿cuáles creen que ustedes van a ser ese factor de riesgo? ¿Qué me pondrían? La paridad. Evidentemente una mama que estuvo constantemente estimulada, nunca reposó, es suficiente para que pueda producirse esta alteración a nivel del epitelio. O se considera que la prolactina es como el factor hormonal, un protector verdadero. Y una prolactina, por eso es que la lactancia mayor a 1 año es la que se considera como un factor protector. O sea que si diste de mamar menos de 1 año, probablemente signifique lo mismo en aquellas mujeres que no dieron de mamar. Entonces la lactancia mayor a 1 año, las que no, factores de riesgo, me dijiste las que no tuvieron hijos, las que dieron de mamar menos de 1 año. Después, ¿cuál podría ser otro? Siempre. Siempre. La larga exposición hormonal. Menstrué temprano, dejé de menstruar tarde. Son situaciones que hacen que más expuesta esté la mama a cambios. La nulliparidad, la menarca temprana, la menopausia tardía y la edad de la paciente son factores de riesgo para el cáncer de mama. Ya aprendí que la única manera de poder encontrar algo que verdaderamente me preocupa es la mamografía. Esta mamografía, que es el método de imagen
magnificada, que son ya proyecciones agregadas. Yo quiero una mastografía magnificada del cuadrante superexterno. Entonces te hace como una amplificación de esa imagen que está puesta en duda. Esas son las proyecciones complementarias o adicionales que yo puedo tener con la mamografía. Otra utilidad de la mamografía también sirve para un marcaje quirúrgico. Yo puedo hacer con arpón puedo marcar. Necesito hacer para encontrar el ganglio centinela, para no hacer una mastectomía radical con un vaciamiento ganglionar. Entonces le voy a encontrar a ese ganglio final. Entonces me voy a encargar de esto. Tengo el puente, para poder evitar la conexión yo voy a encontrar para no echar todo el puente con este método, con el arpón. Yo tengo la capacidad de exactamente buscarle al ganglio específico encargado de la lesión y la diseminación. Entonces voy a reparar solamente esta estructura sin necesidad de quitar todo el bloque. La mamografía me ayuda a poder dibujar. ¿Cuáles son las limitaciones? Yo ya vi que a veces la densidad mamaria no me permite poder ver todas las estructuras. Esa podría ser la única limitación. De por sí, es por excelencia la primera manera de que yo pueda encontrar, y la única de que yo pueda encontrar estas lesiones, que por la ecografía no voy a ver. La densidad mamaria es la limitación. No duele, no implica ninguna condición. Nosotros acá lo tenemos de manera gratuita, o sea que lo puedes encontrar. Como método de screening yo le voy a pedir a todas las pacientes mayores de 40 años. Si lo pido antes es porque va a depender del antecedente familiar directo de la paciente, que van a ser consideradas pacientes de alto riesgo o que ya es portadora de un cáncer de mama, y lo tengo que pedir independientemente de la edad. Yo tengo pacientes de 30 años con cáncer de mama que evidentemente como método de screening va a ser la mamografía de la mama sana, ya constantemente. La paciente tiene 32 años, pero anualmente se va a hacer su mamografía porque ella ya es portadora de un cáncer de mama. Pacientes con terapia de reemplazo hormonal y hoy que están pidiendo mucho premamoplastia. La del diagnóstico, así como les dije, cuando hay una sospecha por ecografía. Yo le pedí por la edad, tenía 30 años, había una tumoración sólida, pensando en una patología benigna, quística o fibroadenoma, le pido una ecografía mamaria. Y la ecografía mamaria me hizo un RAP5, o sea, con una imagen sospechosa. Ellas van a mamografía, que son excepciones, ahora al revés. Cuando le pedí alguna resonancia y encontré una lesión secundaria, también le voy a pedir una mamografía. Cuando hay una metástasis de primario no conocido, hay a los varones sintomáticos. Professora, o que é TRH? Terapia de reemplazo hormonal. La ecografía mamaria dice método diagnóstico indispensable. La mayoría de las patologías benignas en la mama tienen manifestaciones quísticas o sólidas. Entonces, en ese caso, la ecografía mamaria me va a poder dar las características de estas lesiones, si son quistes simples, complicadas, complejas. Ella también permite, cuando yo voy a hacer estudiar a estas lesiones, me sirve mucho como guía para poder punzar y biopsiar estas lesiones. Entonces, como un complemento mamográfico, cuando sospecho de patología benigna, porque evidentemente es una paciente joven, le voy a pedir una ecografía mamaria de entrada para que me pueda caracterizar la lesión como un complemento de la mamografía. La mamografía me informa mi RAP0, entonces voy a complementar con la ecografía y también me va a ayudar a hacer el diagnóstico, biopsias dirigidas. Las limitaciones, evidentemente ella no tiene la capacidad de poder describirme estas lesiones. Su principal limitación. Mas peraí, a gente só não entendi. A gente só pede a pacientes jovens depois de uma mamografia, é isso? Mira, si
sensible cuando yo voy a recurrir a una resonancia. Se denominan tumores ocultos. La mamografía no me da un informe. Encontré un ganglio axilar. La mamografía me dice TIRAP0. La ecografía no observa ninguna normalidad en las otras estructuras. Entonces, y se denominan tumores ocultos. Y en ese caso, la resonancia es el estudio que yo utilizo para buscar este diagnóstico. Que otra vez tiene una desventaja. Como es sensible, en su mayoría de los casos, a ver dónde está ventaja y desventaja, me pueden dar falsos positivos. Tiene una limitación también su alto costo. Un resonador en un privado tiene un alto costo. Y en un público, acá en este país solamente ofrece un seguro que es el Instituto de Previsión Social, que es un seguro social que tiene el 2% de la población. Pero en ese caso, yo voy a buscarle a voy a estadificar. Una vez que ya tengo el diagnóstico de cáncer de mama, me ayuda muchísimo a poder conocer. Yo ya sé que es un cáncer por mamografía y por anatomía patológica. Es más sensible para poder decirme el tamaño tumoral. Entonces, para la clasificación tumor, nódulo, metástasis, es súper importante la estadificación prequirúrgica del cáncer de mama. Hoy nosotros tenemos la tomosíntesis digital. La tomosíntesis digital nada más que es una imagen más sensible, en 3D o en 4D, donde yo no necesito de mayor compresión para poder visualizar o caracterizar las imágenes. ¿Se acuerdan que con la mamografía yo voy a pedir una lateral y una cráneo caudal? Y si las imágenes no son precisas, voy a pedir una imagen amplificada de esas lesiones. Bueno, con la tomosíntesis yo no necesito de esas imágenes adicionales. Son sensibles, de elección. Si vos me decís, doctora, yo tengo una tomosíntesis, perfecto, te vas a hacer la tomosíntesis digital de rutina. Nada más que la imagen es mucho mejor. Es una mamografía, pero en 3D o en 4D. Excelente, ideal, evidentemente que es cara. Baja especificidad para dirigir entre lesiones benignas y malignas simplemente por la alta resolución que tienen las lesiones, pero son características, se pueden visualizar. En vez de verla como aislada en la mama, capaz y vea incluso mayor lesión, mayor cantidad de lesión, que te podría hacer sospechar, pero es nada más por la sensibilidad. Hoy ya tenemos la capacidad de poder distinguir ella. Acá en este país no hay, y evidentemente el costo alto de este tomógrafo. Dice, es por visualización de la lesión, esto ya dije, ¿verdad? La tomosíntesis ayuda no solo a la reducción de la repetición por asimetría, sino también el número de placas adicionales, no necesito comprimir ni magnificar, también tiene que todo. Limitaciones, costo y tiempo. Igual, una mamografía te lleva 5, una tomosíntesis te lleva 10. O sea que no es tampoco que necesitas una preparación adicional. Hay otra cosa en la tomosíntesis. Así como la mama respondía a estímulos mamarios, normalmente recomendamos en aquellas mujeres que ciclan, porque a los 40 la mayoría todavía no tienen que tener un ciclo, entonces esperamos a que esa mama repose una semana después de la menstruación y le indicamos la mamografía. Bueno, con la tomosíntesis nosotros podemos hacerlo en el momento en que tengamos la indicación. Y obviamente las imágenes son mucho mejores nada más que una mamografía. Acá te muestro. Ven la mamografía y de qué manera es mejor la visualización de la imagen con una tomosíntesis. El cáncer mamario invasor, ya nosotros estamos hablando de los cánceres de la mama, comprende el 97% de las neoplasias mamarias, mientras que el 3% son metástasis. O sea que un cáncer en la mama lo más probable es que ahí se haya iniciado
pulmón y melanoma. De las neoplasias mamarias primarias, la variedad más frecuente, ¿cuál dijimos que era? Del cáncer de mama, ¿cuál es la variación más frecuente? Carcinomas ductales en un 80% y la segunda, lobulilla. El resto de las otras estructuras. Frente a un cáncer de mama, ¿qué es lo primero que nosotros tenemos que hacer? Yo ya sé que esa mama responde a diferentes estímulos hormonales, ¿cierto? Que se producen en el ovario, tejido periférico, glándulas suprarrenales. Cuando yo tengo el diagnóstico de un cáncer de mama invasor, lo primero que tengo que hacer es conocer al enemigo. ¿Cuál es el receptor en la mama que está haciendo que se prolifere de manera de más y de manera atípica? Están respondiendo al estrógeno, están respondiendo a la progesterona. ¿Para qué? Para saber qué atacar. Si le voy a dar un antiestrogénico, si le voy a dar de acuerdo, y eso se conoce, cáncer de mama, receptores hormonales. Y te van a venir positivo para estrógeno, positivo para progesterona o positivo para el ERM. O te puede decir negativo para todas. O sea que hay tanta proliferación epitelial que no se puede reconocer de dónde viene el desorden. Por eso el pronóstico depende de esos marcadores. Si yo sé que ella es buena, pero es agresiva cuando le doy el caramelo, súper bien, le conozco al enemigo. Pero si no sé qué es lo que le pone agresiva, ¿cómo le vas a atacar? Por eso es súper importante, frente a un cáncer de mama, lo primero, receptores hormonales. Cuando yo veo un cáncer de mama, lo primero que voy a buscar son ¿qué clase es? El carácter agresivo del tumor. Y yo lo voy a clasificar, cuando hablo de cáncer de mama, el estadio va a depender tumor, cantidad de nódulos y si hay o no hay metástasis. O sea, el tamaño tumoral, si hay nódulos implicados y si hay metástasis. TNM. Y yo tengo que saber que cuando hablo de cáncer de mama, no puedo hablar de prevención. Ya dije, y repito siempre, que el factor de riesgo más importante serán mujeres. El simple hecho de ser mujer es suficiente. Y yo necesito encontrar en etapas tempranas, no solamente para que es la posibilidad que le da a la paciente de curarse. Hoy nosotros incluso podemos ofrecer cirugías conservadoras. La repercusión que existe social, personal y socialmente con la mutilación es súper importante. Le vas a quitar toda la mama, hacer una mastectomía radical. Es distinto que haga una cuadrantectomía, solamente le quito el ganglio centinela. Hoy el equipo de mastología, por la alta repercusión que tiene, está conformado por el mastólogo y la cirugía que se conoce como reconstructiva, pública y privada. Las mujeres que han sido operadas o portadoras de cáncer de mama, fueron a una mastectomía, hoy ya tienen la capacidad y la posibilidad de poder reconstruir esa mama. Ya no se quedan esas cicatrices amplias, grandes. Y todo lo que implica eso en la mujer. Lo mismo con la vulva. Vamos a darnos cuenta que en la vulva, la
tratamiento va a depender del estadio. Pueden ser intervenciones quirúrgicas, quimioterapias, o ya vi que yo puedo ofrecer un tratamiento quimioprofiláctico, un tratamiento hormonal. Esta, nada más que le puse como una última diapositiva, que es el cáncer mamario inflamatorio, a pesar de que representa el 1% de las neoplasias malignas en la mama, ella existe y es la que yo le diferenciaba con una mastitis, puerperal o no puerperal. Yo voy a ver que está rojo, eritematoso, hay edemas, esa piel de naranja de un proceso inflamatorio, tiene un inicio y una diseminación rápida, no hay respuesta al tratamiento que yo ofrezco para un proceso inflamatorio. En ella lo primero que tengo que hacer es detener ese cáncer, voy a hacer una quimioterapia de inducción, luego una mastectomía radical modificada por la agresividad de este tumor y una otra vez radioterapia postoperatoria. La supervivencia a 5 años por su carácter agresivo representa el 30 al 55%, que es mucho peor de un cáncer mamario ductal avanzado. Ya decíamos que acá no podríamos hablar de prevención, sino más que nada del diagnóstico precoz. Hablar, cuando decimos nosotros de prevención, siempre decía nada más que evidentemente es súper importante la manera o la situación en la que nosotros se nos hace el diagnóstico. Un cáncer